Comienzo con la como el profesor Chichi. Adelante, profesor, buenos días. ¿Me oyen? Sí, profe. Bueno, en primer lugar, estoy sumamente agradecido por esta invitación que El profesor Chichi. me Adelante, profesor, llena buenos días. profundamente el corazón de sentimientos muy profundos, valga la redundancia, y que me conecta con el sitio en donde Ya me habían dado prácticamente esta oferta, pero parece que no soy el titular de la línea, así que no puedo. eh, tomo, alguien se metió, pero bueno, no importa. No por ahora. Y entonces, por favor, apaguen los micrófonos que se Hasta interfieren. luego. Apaguen los micrófonos. Bueno, entonces, primero agradecer. En segundo lugar, No por ahora. Nathalie está haciendo esa labor Hasta luego. bueno, Ciclopia, jefe de departamento. Muchas gracias por la invitación. Y a Ricardo Ríos, por sus excelentes palabras y la muestra de afecto hacia mí que en ella se encierra. Yo no quise hacer una exposición técnica, pues yo creo que en estas épocas de dificultades por la que el país ha pasado, bueno, yo diría que son las dificultades más profundas en la historia reciente de Venezuela, me pareció conveniente para las nuevas generaciones y para las no tan nuevas, recordar de alguna forma en este día dedicado a la matemática, cómo fue el devenir de la matemática, cómo se creó, cómo se desarrolló la matemática en el siglo XX en Venezuela, con una visión que es una visión sumamente personal y que probablemente tenga defectos. Ahora bien, yo quisiera recomendar, voy a basar mi conferencia en un artículo que escribí el año pasado para el boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en volumen 82, número 2 de 2022, en el cual está dedicado a la matemática en Venezuela y que presenta artículos de Nectalí Romero sobre la matemática en la Universidad Centro Occidental, artículos de Estefanía Marcantonini sobre el Departamento de Matemática del IBI, un artículo de Carlos Di Prisco de Talleres de Matemática en el IBI y un artículo de Rafael Sánchez La Moneda sobre las Olimpiadas de Matemática en Venezuela. El mío lo titulé La matemática en Venezuela, recuerdos de un matemático venezolano. Voy a leer primero el resumen y luego no es que voy a leer el artículo, sino que voy a, de alguna forma, a glosarlo. Entonces, el resumen dice, en 1959, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en Venezuela comenzó un cambio profundo en todos los órdenes que tuvo consecuencias importantes dentro del mundo académico. En este artículo, a través de un compendio de recuerdo algo desordenado, se trata el recorrido de la evolución de la matemática en esta época, fundamentalmente en tres instituciones, el IBI, la ULA y la UCB, y la parte más extensa está dedicada a los eventos que se dieron en esta última institución, ya que fue allí donde se concentró la actividad del autor. Voy a comenzar entonces haciéndome eco
de la exposición de Ricardo Ríos y poniendo como ejemplo que uno de los primeros matemáticos con profesión de matemático que hubo en Venezuela fue Francisco J. Duarte. Y la semblanza que Rico nos regaló me evita profundizar aún más sobre ese personaje. Sin embargo, no dejo de señalar que el instituto, el centro de astronomía de Mérida lleva el nombre de este científico, Francisco J. Duarte. Ya Rico se encargó de recordarlo, así que para mí no tiene. Ahora bien, ¿cómo surge la matemática? ¿Cómo empieza esa idea de la creación de los estudios de matemática en Venezuela? Bueno, los matemáticos en Venezuela se concentraban fundamentalmente en los años 40 y en los años 50, sobre todo en los años 50 de la época de la dictadura, en el Pedagógico Nacional, que tenía una formación de profesores de matemáticas, y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Allí, en esa facultad, que yo tuve la dicha de conocerla en los años 60, más precisamente en el 68, se albergaron un grupo de profesores españoles, algunos de los cuales habían huido del conflicto de la guerra civil en España, y en particular recuerdo a dos personajes, dos profesores que realmente estaban ya en la época del 50 en esa facultad y que colaboraron a la creación de lo que se dio en llamar la Escuela de Ciencias, que formaba parte de la Facultad de Ingeniería. Esos dos profesores españoles son Ángel Palacio Gros y Inocencio Aldanondo. Ángel Palacio Gros realmente merecería una novela al estilo de las novelas de Arturo Pérez Reverte, porque Ángel Palacio Gros fue lugarteniente del comandante que guió las fuerzas de la República en una confrontación terrible previa a la toma de Madrid por el franquismo, que se llamó la Batalla de Teruel. Y como él comentaba, escapó 3 veces del pelotón de fusilamiento. Palacios Gros, por una circunstancia todavía desconocida para mí, aunque Ignacio Iribarren hace poco me dio algunas claves, por alguna circunstancia fue liberado, parece que por las tratativas del presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, que estaba operando para hacer la Constitución después del derrocamiento de Isaías Medina. A través de alguna negociación, Palacio Gros fue liberado, pasó por Portugal y regresó y vino a ver San Ignacio. Luego fue contratado con ingeniería, y allí fue uno de los promotores de la enseñanza, de la creación de la formación de matemáticos profesionales, en eso que yo llamé la Escuela de Ciencias, localizada en la Facultad de Ingeniería. Inocencio Aldanondo era un matemático también español, que venido mucho más tarde, y que tuve la suerte de tenerlo como profesor en el curso que me motivó a mí para iniciarme en los estudios de matemáticas. Él me dio análisis 4 en la en la Facultad de Ingeniería en el año 69-70, y allí él daba
como análisis 4, rudimentos de geometría diferencial basado en el libro de Struve. Esta gente, además de algunas otras personas, formaban el plantel, otras personas, venezolanos y españoles, formaban el plantel que enseñaba clases de matemática, de análisis matemático fundamentalmente, en la Facultad de Ingeniería. En el año 1959, después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se decide por la comisión universitaria presidida por Francisco de Venanzi, se decide la creación de la facultad. Con esa creación de la Facultad de Ciencias, recomiendo a los que no lo conocen el discurso que dijo el eminente matemático venezolano Raimundo Chela con motivo de la creación de la Facultad de Ciencias. Y allí se crean las escuelas de física y matemática, que en ese momento iban juntas, la escuela de química, la escuela de biología, pero la computación todavía no estaba. Esa creación de la Facultad de Ciencias en el año 59 y que celebramos ahora el aniversario, yo creo que creó y fue un rompimiento con los esquemas de la ciencia que, aunque muy limitada, ya se practicaba en el país. Por ejemplo, en la parte ligada a la biología, estaba Luis Roche, el padre de Marcel Roche, creó la Fundación Roche, donde se desarrollaban durante la dictadura las investigaciones en biología. Había también alguna formación de químicos y que luego devino en ingeniería de petróleo, dado la impronta de la industria petrolera en el país. Una vez que se crea esa facultad de ciencias y la escuela de física y matemática, empiezan las primeras generaciones de matemáticos, a formarse las primeras generaciones de matemáticos. Esas primeras generaciones de matemáticos estaban conformados por Enrique Planchar, Mauricio Orellana, José Vívenes, Arturo Reyes, Eduardo Lima de Sá. Algunos todavía nos acompañan y otros nos han dejado, habiendo dejado una impronta en nuestra. Entonces, allí se crea un ambiente, se estudia la matemática, se hace un plan de estudio que contemplaba tanto la formación de los matemáticos se introduce lo que en ese momento estaba haciendo furor a través de la escuela de Bourbaki en Francia. Se introducen los conceptos nuevos, la nueva visión de la geometría, la nueva visión del espacio que dan las nociones de topología algebraica, etc. Entonces, esa es el primer intento de formación de los matemáticos surge de esa formación de la escuela de ciencias. Yo en realidad no tengo, tengo recuerdos de mucha de esa gente, porque o fueron mis colegas como el recientemente desaparecido y muy querido Arturo Reyes, o los conocí a través de su ejercicio en la Bolívar, como Eduardo Lima de Sá, como
como, como planchar, pero en realidad mi encuentro con la matemática comienza en el 68, como digo, cuando entro a la Facultad de Ingeniería y empiezo a estudiar los análisis y, repito, cuando estaba en cuarto semestre haciendo los cursos básicos de la escuela de ingeniería, ya para entrar en ingeniería eléctrica, me di cuenta que mi vocación estaba alrededor de esos samuritos, para parafrasear a Rico, que me ofrecía la primera fórmula fundamental de la geometría diferencial, la segunda fórmula, la curvatura de Ricci, etcétera, que me motivaba mucho más que los circuitos, aunque los circuitos siguieron motivándome, como verán. Entonces, empiezo a estudiar y resulta que mis estudios se ven truncados en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ingeniería, con ese deseo de cambiarme a ciencias, y por el allanamiento que tuvo lugar en el año 70, el allanamiento de la Universidad Central por el gobierno de Rafael Caldera, por el primer gobierno de Rafael Caldera. Entonces, un grupo importante de gente decidió trasladarse a continuar los estudios en Mérida, en la facultad, en la recién creada Facultad de Ciencias, que dirigía un verdadero maestro de la formación, aunque geógrafo de profesión, que era Antonio Luis Cárdenas. Y Antonio Luis Cárdenas nos ofreció a todos los que veníamos reconocer por palabra los estudios que habíamos hecho, esperando que luego que la Universidad Central abriera, trajéramos los documentos correspondientes para realizar las equivalencias. Entonces, la Facultad de Ciencias se crea en el 59, y la Facultad de Ciencias de la ULA, que es la segunda de las facultades de ciencias que se crea en el país, se crea bastante después, y nosotros llegamos a una facultad y a un departamento de matemáticas relativamente joven, en donde se practicaba la disciplina, pero yo podría decir, con mucho más amateurismo que en la Facultad de Ciencias de la Central, en donde ya empezaba la gente a regresar, los primeros egresados de esa facultad. Ya he mencionado algunos, pero menciono otros como José Vívenes, que no se graduó ahí, pero se graduó en Chile, como Gerardo Cámara, como Carlos Finol. Se habían ido graduando, habían conseguido becas, y con esas becas, Arturo Reyes, con esas becas se iban a estudiar y regresaban y empezaban a formar parte del plantel. O alguien autodidacta matemático, para decirlo de alguna manera, como Daniel Crespín, que se fue sin la formación de licenciado y que terminó un doctorado en la Universidad de Brandeis. Entonces, esa gente se regresaba a la Facultad de Ciencias, y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, en cambio, había gente muy joven, y Pedro Rincón Gutiérrez, a la sazón rector de la universidad, becó a esta gente como a Jesús Rivero, como a Oscar Ordaz y a otra gente, a Joaquín Pascual, a hacer los estudios de doctorado en Francia o en Estados Unidos, y poco a poco se fue incorporando. Alguien
crucial para el desarrollo de la matemática en Mérida lo fue Osvaldo Araujo, quien todavía mantiene viva esa llama en esa universidad. Entonces, allí no teníamos muy claro qué significaba hacer investigación, empezaba la gente a integrarse y recuerdo que recién llegado Antonio Tineo, con una formación excelente en topología diferencial, que lo había hecho en la universidad que yo más tarde frecuenté, que es la Universidad Orsay, nos daba un curso de variedades diferenciales y para nosotros era más o menos como entrar en otro mundo, es decir, las cartas, la diferenciabilidad, etcétera, etcétera. Entrábamos en otro mundo, pero todavía no había ese elemento importante que era la investigación. Nosotros hacíamos las materias y luego a mí se me dio la suerte de que me recomendara José Vímenes que viniera a hacer la tesis de licenciatura en la recién creada Universidad Simón Bolívar, para trabajar con un matemático analista cubano de nacionalidad, Julio Cano, que me enseñó las artes de la existencia de conjuntos no medibles, que era para mí todo un misterio. Ese contacto a través de mi tesis de licenciatura me permitió conocer la conformación de ese nuevo departamento de matemática, el MIS, de la Simón Bolívar, en donde Nacho Uribarren, Enrique y Luis Báez convocaban matemáticos de diferentes procedencias, de muy alto nivel, para conformar el equipo que sería los docentes asociados a eso. Luego de terminar mi licenciatura, aparece un pasquín, un folleto que habla de la maestría de matemáticas aplicables que se abre en el año 75, en el primer semestre del 75, en febrero del 75, en el Instituto de Investigaciones Científicas. Y entonces me traslado a hacer esa maestría y allí conozco por primera vez a un equipo sumamente competente, encabezado con alguien que fue mencionado, el profesor Luis Báez Duarte, sobrino de Francisco J. Duarte, quien había hecho un doctorado brillante en la universidad, en Caltech, en California, y que había formado, era el único integrante del Departamento de Matemáticas cuando se crea el Departamento de Matemáticas del INE. Luis Báez recluta a un matemático catalán cuyo de apellido Gine, Évariste Gine, quien era profesor de la escuela, de la Facultad de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de Carabobo, pasa el examen durísimo al que le somete Luis Báez y lo incorporan como estudiante graduado y sale becado por el CONICYT de Venezuela a estudiar en el MIT probabilidad estadística con un gran matemático norteamericano
americano que ha sido importante para muchos de los probabilistas, y es quien dicta las materias de probabilidad, las materias de análisis las dicta Luis Báez Duarte, dándonos un curso de análisis real memorable, y Évariste hace venir de Argentina a Alejandro de Acosta, viene también matemático chileno de apellido Barriga, hace su tesis de maestría, y bueno, y también empiezan a visitarnos como profesores part-time, gente que ejercía su profesorado en la Simón Bolívar y que eran contratados convencionalmente en el IBI. Allí compartí Pedro Alz y Consuelo Mabulín. Consuelo nos dejó a la mitad de la maestría y se fue a hacer su doctorado en análisis numérico en Estados Unidos. Regresó con el doctorado 4 años después y se incorporó como profesora de computación, y Pedro terminó su doctorado, su maestría, y se fue a hacer el doctorado al Imperial College con Cox. Quiero señalar que mi ida a Mérida coincide, fue motivada porque mi compañera de vida, Rina Suroz, se había ido a estudiar también matemáticas a Mérida, y era un atractivo ideal el seguir matemáticas y seguirla a ella. Luego, en el IBI, empiezo a darme cuenta de cómo es la vida de los matemáticos. ¿Qué hace un matemático? ¿Cómo se hace investigación? ¿De qué forma? ¿Cómo se plantean los problemas en la investigación? ¿Cómo se desarrolla? Y luego, ¿cómo es el proceso de, una vez establecido, resuelto el problema, se va haciendo investigación? Para ello, además de mi contacto con ese gran matemático Baris Ginet, que luego se convirtió en una figura mundial, pero que en aquel entonces no tendría 35 años, 33 años, todavía no era en absoluto conocido. Ahí aprendí, pero fue importantísimo también el que regresó de su doctorado en MIT, una matemática, Carlos de Prisco, en vista de que yo había estudiado un poco de extensiones de la medida de Lebesgue y conjunto no medible, de estudio con gente que luego hizo carrera como científico, me invitó a participar. Estaba Ramón Pino, brillante en lógica, estaba también el que fue tutor de Miguel Méndez, que ahora no puede que no, y que mostraba ese tipo de quehacer matemático. Es muy interesante que al mismo tiempo que yo hacía mis estudios de matemática en el IBI, en la central se presentaba una contienda que tenía lugar
que tenía lugar en la Universidad Central. Y, perdón, perdón, aquí tengo los que formaban parte de ese grupo de Estaba, Maruja Ortega y Ramón Pino, que en ese entonces era. Ahora, intelectual y otro que mantenía la necesidad de mantener el pensum actual. Eso dio como origen a aquello que se llamó la experiencia. Los de la experiencia terminaron ganando, aunque el plan, entonces el plan, se aprobó un plan que duró vigente por mucho tiempo. Quería decir que había, una vez terminado ese conflicto, yo me incorporo a la así se llamaba en aquella época, y encuentro a un grupo de los que puedo citar, Cristina Betts, Henry Sil, Daniel Crespín, Arturo Reyes, Marco Paluzzi, Oscar Ordaz, el profesor coreano de quien habló Rico, y además había una confluencia de Cono Sur. No olvidemos que el Cono Sur estaba viviendo dictaduras muy, muy férreas, y la Venezuela, con ese espíritu de recepción que siempre nos ha acostumbrado, acogimos en nuestro seno a gente de la Universidad de Chile, y esa incorporación de gente, en particular quiero citar a Korazadowski y Concepción Ballester, que había llegado un tiempo atrás, en computación Víctor Pereira. Y bueno, ese grupo de gente, ese núcleo que se creó ahí en la escuela, decidió que una manera de desarrollar la escuela era crear los estudios de posgrado. Y a partir de ahí se crearon la maestría en matemática y el doctorado en matemática. A través, en el IBI, además de la maestría de la cual ya hice mención, se creó el doctorado que llamaban filósofos científicos. Como el IBI no pertenecía al Consejo Nacional de Universidades, había un conflicto por medio de la cual, no siendo universidad, no podía otorgar el título de doctor. También para mencionar la actividad que se hacía en otras partes, hay que decir que había en la Universidad de Carabobo se creó un posgrado en convenio con la Universidad de Oklahoma, donde alguna gente de la Universidad Centro Occidental hizo sus estudios, y recomiendo el artículo de este volumen del Boletín de la Academia de Nectalí, que explica bien eso. Y había, por último, con una afluencia importante de profesores uruguayos, en la Facultad de Ingeniería del Zulia,
el programa de estudios aplicados a matemáticas, que formaba magísteres. Entonces, se crea entonces esa iniciativa que lleva en la escuela de física en el departamento de maestría en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y por supuesto, y yo que venía de IBI, y Alfredo Urbina, José Zubiri y muchos más. Perfecto. La investigación también estaba en la agenda del departamento. Antes de la década de los años 70 del siglo pasado, esta actividad era muy escasa, solo se ejercía en el IBI y algunos pocos investigadores más la practicaban. Al llegar a una masa crítica de investigadores, tanto por el regreso de becarios como por la venida de investigadores consolidados, se plantearon estrategias para desarrollar. En general, la concepción inicial que reinó durante los años previos a la creación de la Facultad de Ciencias de la UCB en el año 59 era la de Departamento de Enseñanza de la Matemática centrados en Facultad de Ingeniería con profesores de calidad, pero sin vocación, interés o medio para el ejercicio de la investigación. Una gran excepción la constituye el profesor Raimundo Che. Nuestro departamento, la situación descrita anteriormente, fue desplazada por una visión más moderna de trabajos seminarios. El grupo de análisis se nucleó alrededor del gran Michacotla, desarrollando la idea base, un grupo importante de los que quiero mencionar a Wilfredo, porque Wilfredo dentro del área de análisis se destacaba. Este profesor efectuó numerosas visitas a nuestro departamento y Microfarca, y poco a poco se instrumentó un convenio con la Universidad Eötvös Loránd de Hungría. Bajo el paraguas de este convenio se dieron una serie de estadías en este país, conduciendo la obtención del doctorado a un numeroso grupo de investigadores venezolanos, en particular docentes del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. De grata colaboración en esta excelente iniciativa es el profesor Ferenc Sigeti, quien se instaló definitivamente en Venezuela, siendo en este momento profesor titular de la Universidad de los Andes. En una visita que hice a Hungría en el año 89, de la mano de Ventura Echandía, quien estudiaba en la Academia de Ciencias de ese país, conocí de cerca la incesante actividad de numerosos estudiantes de Venezuela que hacían su doctorado en matemáticas de Budapest. No solo de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad de los Andes y también de otras universidades. Bueno, voy a ir cerrando. No quiero dejar de mencionar la actividad de matemática de otros centros. En particular, una cosa que es sumamente importante es que la Escuela de Física y Matemática creó un departamento de computación que dirigía su primer director. Ese departamento de computación pronto creció por la eclosión de la computación en el mundo entero y abrió paso a la creación de la Escuela
de Computación de la Universidad, de la Facultad de Ciencias. Por ejemplo, el grupo de topología geometría tuvo la visita por esta situación que hablaba del exilio de los científicos del sur, a Rodolfo Ricabarra, quien dirigió mucho, y entonces ese grupo se conformó por Daniel Crespín, Arturo Reyes, Marco Paluzzi y Julie Villarroel. Por cierto, ese grupo luego se escindió y se creó el grupo de computación gráfica, el Laboratorio de Computación Gráfica de Geometría Aplicada. No quiero dejar de mencionar una actividad importantísima en esa época, que era la creación de un equipo de modelos matemáticos o numéricos en el CENDES, de la mano de Óscar Barsacchi y de José Agustín Silva Michelena, que trataba, que desarrolló, trató de desarrollar modelos que no fuesen modelos copiados de los modelos clásicos, con una impronta, llamémoslo así, latinoamericana. Importante para ese grupo fue Carlos Domingo, que terminó, como luego se fue a Mérida y terminó allí su carrera académica. También participó en este grupo Manuel Sadowski y Óscar Barsacchi, famoso por su libro Ciencia, Política y Cientificismo, ¿verdad? La visión postulaba, la visión del libro de Barsacchi, que aunque se debía trabajar incansablemente para resolver problemas de la disciplina matemática, estos resultados deberían ser comunicados en pequeños círculos y no darles una difusión a través de publicaciones internacionales, so pena de contribuir a la dominación de nuestros países por nociones que mostraban vocación imperial. No obstante, en la Escuela de Física y Matemática de la UCB, los docentes de forma mayoritaria tenían otra manera de ver las cosas. Muchos propugnamos el cultivo de la investigación de calidad con su correspondiente difusión, con el fin de alcanzar las metas de un desarrollo científico consolidado, promoviendo también la interacción con centros especializados en diversas partes del mundo. El Departamento de Matemáticas, a partir de ahí, se consolida en los mismos estudiantes que terminan sus estudios de doctorado, se incorporan y empiezan ellos a formar estudiantes, en particular gente como Ramón Brusual, como Marisela Domínguez, forman ese núcleo de formadores, y en particular Henry Sill, con quien comparto mucho la visión del tipo de matemática que hago. Vamos siendo llevados poco a poco hacia la necesidad de una interacción con el mundo que nos rodea. Y es así como por una iniciativa de Joaquín Ortega, secundado por Wilfredo, por mí, por Estela Brasesco de Libic, por Karin, etcétera, Karin Ludeña y Rico, y otra gente más, Margarita Olivares, se decide la creación de la maestría de modelo. La maestría de modelo a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI tiene un impacto extraordinario en la inserción de nuestros egresados en el mundo bancario, en el mundo de los seguros, simplemente en modelos de salud, y para no decir menos, en la interacción profunda con el desarrollo de la investigación en la industria petrolera. Durante un periodo muy, muy largo, un grupo importante de investigadores de la Escuela de Física y Matemáticas, que luego a finales del siglo XX empezó a llamarse Escuela de Matemáticas, formamos un equipo
que trabajó incesantemente e incansablemente, con bastante éxito, en la investigación de la aplicación de las matemáticas en la industria petrolera. Lamentablemente, ese tipo de convenio se cerró en el año 2001 y sería muy, muy interesante volverlo a tomar. A manera de epílogo, no quiero dejar de mencionar un hecho resaltante, la participación de la mujer que se observa en todo este relato que he hecho. En este sentido, nuestra sociedad ha sido mucho más igualitaria que otras sociedades del continente. Concluyo entonces. Hace 53 años comencé mis estudios universitarios y 6 años después de mi vida académica. Profesor He sentido pasión. ¿Sí? Ya termino. y le quedan 5 minutos. Ya, en un minuto termino. He sentido pasión por la Profe, ¿Así? profe, y también quiero que informarle que hay 37 participantes a través del Zoom y bueno, que hay que agradecerles a ellos también su participación. Aquí lo dejo entonces, profe, 5 minutos. He sentido pasión por la matemática y por sus aplicaciones, teniendo la dicha de conocer mujeres y hombres, personas de mucha valía que han compartido conmigo el placer de practicar esta disciplina. Hoy, nuestro país pasa por uno de los momentos más dramáticos de su historia. La universidad y los institutos de investigación viven momentos muy difíciles, luchando por su sobrevivencia ante un ambiente muy adverso. Sirvan estos recuerdos para calibrar el trabajo de pioneros que se hizo en un país que probablemente más pronto que tarde nos convoque para su reconstrucción. Quiero terminar con una referencia al placer que encontramos aquellos que disfrutamos con el ejercicio de la matemática. Farkas Bolia, matemático húngaro y amigo del gran Gauss, imploraba a su hijo Janos para que desistiera de luchar contra el quinto postulado de la geometría. Profe, se cayó la conexión. Ya estamos retomando. Perfecto. Entonces, le dije que muchas gracias y que bueno, terminé. Excelente, profe. Muchísimas gracias. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente. Bueno, Perfectamente. profe, de parte de la Escuela de Matemática, la verdad que fundar nuestro agradecimiento. Para nosotros es un placer contar con usted a la distancia. Y bueno, desde acá, el profesor Ventura, el profesor Nelson, el profesor Ricardo y todos los asistentes les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. ¿Aló? Y bueno, ¿aló? Max, Sí. profe, bueno, lamentablemente, no sé, se nos cayó la conexión. Va a concluir, Bueno, pero, profe, puede concluir. ah, Profesor Chichi, puede concluir. bueno, pero ya los de Zoom ya oyeron todo. Bueno, puedo repetir de nuevo, ¿no? Ay, ya, un minuto. Bueno, Ya, espérense un minuto. A ver si vuelvo a... bueno, simplemente puedo concluir diciendo que agradezco de nuevo la invitación y que recomiendo a todos la lectura de ese volumen que cité desde el comienzo, el volumen 82
del número 2 del volumen 82 de la boletín, en donde está un recuento de todo el quehacer matemático en Venezuela. Muchísimas gracias.